Bueno, como les adelantaba, Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, vamos a recorrer una cantidad de temas muy interesantes con él. Y me gustaría, ¿cómo estás, Nico? Bien, Carlos, gracias por la invitación. Gracias a vos. Placer. Empezar hablando de este tema, que es cómo miran ustedes, los que están manejando las palancas de la administración, de la economía, de las cosas que hay que hacer para normalizar la vida material del país, cómo ven sobre todo el disenso interno. Es decir, estas voces que dicen, bueno, a ver si nos llevan por este camino, vamos a perder las elecciones. Bueno, yo empezaría poniendo en perspectiva dónde estamos parados hoy con la economía, ¿no? Porque si bien tenemos quejas internas acerca de la trayectoria de algunas variables, como por ejemplo las tarifas, tenemos que mirar también que estamos con una economía creciendo a un ritmo vigoroso, está repitiendo una tasa de crecimiento por segundo año consecutivo cercana al 3%, en un año donde tenemos el impacto de la sequía que está restando al crecimiento económico cerca de un punto porcentual, es decir, que sin la sequía la economía estaría creciendo cerca de 4%, donde el año pasado hemos tenido una creación de empleo superior a los 430.000 puestos de trabajo, porque esos son solo los puestos relevados por el INDEC, pero que si se expanden al resto, al total de aglomerados urbanos, los no relevados por el INDEC también sería cercana a 600.000 puestos de trabajo, con una fuerte caída de la pobreza, donde en el 2016 la pobreza en la Argentina se situaba en 32% y el año pasado, en el segundo semestre del año pasado bajó a 25,7%. Es decir, algunas cosas buenas están ocurriendo, donde además hoy la perspectiva de todos los analistas que miran a la Argentina prevén que vamos a crecer el año próximo, probablemente más que este año, y nadie prevé tampoco una recesión en el año 2020. Es decir, hemos entrado en un sendero en el cual hoy el mundo y los argentinos creen que vamos a crecer a un ritmo al cual no hemos crecido durante muchos años. En el segundo mandato de la expresidente Kirchner, la Argentina se estancó y en términos de producto por habitante hemos tenido una recesión, ¿no? Entonces, yo diría que a veces tener una mirada parcial sobre lo que está ocurriendo con las tarifas oculta lo que hemos logrado al normalizar la situación fiscal de la Argentina. La Argentina, entre el año 2017 y lo que prevemos para este año, va a haber bajado su gasto público en relación al tamaño de la economía en cerca de 4 puntos porcentuales del producto, que es muchísimo, ¿no? Desde un nivel de 42 puntos del PBI, o sea, del gasto público equivalente a un 42% del tamaño de la economía, a final de este año vamos a estar en un nivel de 38%. Ahora después me gustaría hablar de eso. Semejante reducción en el gasto, bueno, no se había visto nunca en una Argentina sin crisis. Es decir, siempre que tuvimos bajas en el gasto fue mediante shocks, licuaciones, crisis. El otro día hablando con Pablo Gerchunov, me dice, cuidado con lo del gradualismo, porque se acabó el gradualismo, hablando del ajuste fiscal. Bueno, a veces se confunde gradualismo en la baja del déficit con gradualismo fiscal, porque el gasto público está bajando a un ritmo que yo considero que no habíamos visto en la Argentina en la historia contemporánea. Lo que pasa es que repartimos esa baja del gasto entre una baja del déficit y una baja de impuestos. Una regla muy sencilla podría decir que por año estamos bajando el gasto público en casi 2 puntos del PBI, un punto lo usamos para bajar el déficit, un punto para bajar impuestos. Y eso explica buena parte de nuestra visión acerca de los problemas de la economía argentina. Mucho déficit, mucha presión impositiva y la manera de resolverlo es contrayendo el nivel de gasto, que también es muy elevado. En este contexto, evadir la convergencia al equilibrio fiscal y acumular más deuda que la que estamos acumulando sería irresponsable. Hay un dicho bastante simpático que dice, para hablar de estas cuestiones fiscales, que uno tiene que arreglar la azotea en los días de sol. Y aunque no nos demos cuenta los argentinos, parcialmente en términos macroeconómicos estamos en días de sol, ¿no? Porque hemos dejado allá atrás el estancamiento, la recesión, en una economía que crea empleo, que está muy cerca ya de perforar los niveles
más bajos de desempleo que ha tenido en los últimos 25 años. La última tasa de desempleo de 7,2%, que todavía es alta, ya es una de las más bajas de los últimos 20 años. Entonces, seguramente, dentro de un año o 2 años, esa tasa de desempleo va a estar por debajo del 6, cosa que no ocurre desde principios de los 90. Ahora, ¿cómo interpretás? ¿Cuántas veces te reuniste con Carrió desde que sos ministro para hablar de estos temas? Con Carrió me reuní apenas asumí, la fui a visitar un día al instituto de ella. Luego nos reunimos en el marco de la reforma tributaria y de la reforma previsional un par de veces con más gente, ¿no? Pero no he hablado mucho. Gimnasia en el gobierno de explicarle a lo que sería la base parlamentaria, a la dirigencia de Cambiemos, cuál es la lógica de la jugada económica. Porque es como que hay un... Bueno, yo con los líderes parlamentarios o con los miembros de nuestro bloque parlamentario y los interbloques, sí, tenemos un diálogo permanente con Mario Negre, con Luis Naidenhoff, diría que con los principales integrantes de la bancada, tanto de la coalición cívica como de la UCR. ¿Y cómo interpretás esta ansiedad política que aparece ahora? Bueno, yo creo que... en algunos distritos se ha sentido las últimas subas de tarifas y eso genera alguna ansiedad, pero la realidad es que hay que comparar esas subas que nos están llevando ya a ir finalizando el proceso de normalización tarifaria con las alternativas que uno tiene a normalizar el precio de los servicios públicos en la Argentina. ¿Cómo sería? Bueno, nosotros, el gobierno nacional hoy tiene un esquema de gasto muy inflexible a la baja. Hay un gran componente de gasto social que está legislado, es decir, lo que tiene que ver con la previsión social, la AUH, en donde ya hemos dado un paso que es evitar que siga un sendero explosivo con el cambio que hicimos en la fórmula en diciembre. Luego tenemos los subsidios económicos, que todavía pesan un 7% dentro de nuestro gasto público nacional. Tenemos los salarios del sector público, digamos, que se pagan al personal, el gasto en universidades, un 5% del gasto que se destina a infraestructura, que es realmente muy bajo. Uno debería aspirar a tener un gasto de 10-15%, lo cual además provee una estructura de gasto mucho más flexible porque es lo que uno puede utilizar para cortar el gasto ante una situación de crisis macroeconómica sin afectar las prestaciones sociales. Es decir que cuando uno empieza a mirar, no hay muchos otros lugares en donde atacar el problema fiscal del gobierno nacional. Sí tenemos algunas cuestiones de más largo plazo que hacen a la relación nación-provincias. La nación todavía hoy sigue gastando muchísimo en funciones que deberían ser provinciales, ¿no? En programas no universales que deberían ser ejecutados y enfrentados con el presupuesto de las provincias, tal como cumpliendo con la distribución de funciones de gasto que se hizo allá por los 90. Pero eso es una discusión que va a llevar bastante tiempo. Vos podés encarar estas críticas que vienen desde el oficialismo de dos maneras. Una es la que acabas de decir. Que es, mira, no tengo alternativa. Cualquier alternativa sería más costosa políticamente. La otra es prometiéndoles una Argentina distinta para cuando vengan las elecciones. Eso los tranquilizaría también. Bueno, es que yo creo, Carlos, que hoy ya tenemos una Argentina distinta, ¿no? Pero hoy. Si yo te pregunto cómo llega la Argentina a agosto del año que viene, para las primarias, octubre. Bueno, yo te diría que... ¿Qué vendés? A ver. Yo estoy viendo una economía que está creciendo cada vez más rápido, donde estamos viendo realmente un shock de oferta producto de todas las medidas de desburocratización, de quitar regulaciones absurdas, donde además se empieza a ver el impacto de la inversión que ha recibido la Argentina, especialmente en el año 2017 y en este año 2018, una economía que está acelerando su capacidad de crecer, donde además el año próximo, si el clima se normaliza, el agro nos va a devolver el punto que nos está restando este año, donde vamos a tener una inflación sustantivamente más baja porque los motores que estuvieron empujando la inflación hasta ahora tenuemente se van apagando. Tiene que ver con que ya el año que viene las tarifas de los servicios públicos no necesariamente tienen que superar el índice general de precios, es decir, en términos
por encima, reales o por encima de la inflación ya no deberían crecer sustantivamente. La política monetaria va a jugar un rol central porque además estamos reduciendo a la mitad el año que viene el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro. ¿La inflación a ustedes les preocupa hoy o es esta visión que estás manifestando de que, bueno, son causas ocasionales? Yo te diría que si aún si tomásemos la previsión del sector privado para la inflación de este año y del año que viene, estaríamos en un escenario donde es claro que la inflación sigue bajando. Es decir, ¿cuánto prevé de inflación el sector privado para este año? 20%. ¿Cuánto prevé para el año que viene? 14%. Venimos de una inflación de 25% en el 2017 y de 37% en 2016. Es decir, que hay un claro sendero de desinflación. Nosotros pensamos que va a ser más baja esa inflación y que va a estar más cerca de las metas del Banco Central, 15%. ¿Vos anunciarías, si estuvieras en el 28 de diciembre cuando anunciaron la meta, anunciarías la misma meta o crees que tendrían que haberse flexibilizado un poco más? No, yo repetiría el 15. El 15. Aunque no se alcance. Vos tenés en cuenta, primero, la meta es un objetivo, no es un pronóstico, y cumple varios roles, ¿no? Guía el accionar, ordena el accionar de la política macroeconómica, pero no necesariamente es un pronóstico exacto. Con lo cual, sí, yo creo que iría por el mismo camino y donde además hoy mirá el servicio que ha prestado esa meta en términos de las negociaciones salariales. El año pasado, los salarios, las negociaciones salariales en promedio, tomando el sector privado en conjunto, cerraron con un aumento del 23%. La meta de inflación para el año pasado era de entre 12 y 17%. Es decir, el desvío de esa negociación respecto de la meta del Banco Central era altísima justamente porque también había un desvío en términos de la posibilidad fáctica de cumplir con esas metas que teníamos. Este año, con una meta del 15, las negociaciones promedio en el sector privado se han situado en 16,5% hasta ahora. Las que atañen con esta inflación que estamos conociendo sí, ahora, ¿vos pensás que va a seguir siendo así? ¿Que las paritarias se van a seguir cerrando en ese nivel? Yo creo que sí porque miran para adelante. Y si uno mira la inflación de los 12 meses de la paritaria que se cierra en abril o en mayo para adelante, estamos en esos niveles. Entonces, yo creo que sí, y creo que hemos recuperado entonces una meta que, digamos, algunos pensarán que, digamos, estaremos un poco por arriba, otros no, pero es mucho más cercana a la realidad y permite ordenar un poco más, entonces, un montón de variables. Me gustaría que analices un poco el crecimiento. ¿A quiénes les va bien, a quiénes no les va tan bien? ¿Es homogéneo, no es homogéneo? ¿Cómo está compuesto el número de crecimiento? Yo empezaría un poco por desagregar la demanda, ¿no? Del lado de la demanda, la economía crece porque crecen o las exportaciones, o el consumo, o la inversión. En el año 2017, el Producto Bruto de la Argentina, la economía creció 2,9%, con el consumo creciendo a un ritmo parecido a eso, un poquito más alto, con la inversión creciendo 11%, una novedad desde el año 2011, que no había un crecimiento de la inversión significativo, y las exportaciones estuvieron todavía apagadas, pero con las exportaciones industriales empezando a reaccionar, crecieron 11% el año pasado. En el primer bimestre de este año, las exportaciones industriales están creciendo al 17% interanual. La inversión está creciendo a un ritmo más elevado todavía que el 11% del año pasado. De hecho, en el cuarto trimestre del año pasado crecía al 20%. Y el consumo sigue mostrando un desempeño de aumento por encima del 3,5%. Es decir, que tenemos ya los tres motores de la demanda funcionando. Ahora, la otra cosa que empieza a pasar es que independientemente de lo que pasa con la demanda, la oferta ha cobrado vida propia. Empieza a haber incrementos en la inversión vinculados al mediano y largo plazo. ¿En qué temas? Bueno, en infraestructura, en construcción para viviendas de uso familiar. Pensá que hoy se están otorgando todos los meses préstamos hipotecarios que, llevados a moneda constante, duplican al mejor mes de los años 90. Es decir, que estamos en medio de un boom de otorgamiento de préstamos hipotecarios que está permitiendo acceder a la vivienda a muchas familias que alquilaban. ¿La inflación no está afectando eso? No.
no porque vos pensás que eso compite contra la cuota de un alquiler, que también se mueve con la inflación. Entonces, tener ahora un mecanismo para dar préstamos indexados justamente permite resolver el tema de la inflación en el otorgamiento de préstamos hipotecarios. Entonces, infraestructura, construcción. El sector exportador ha empezado a revivir de la mano de la baja de impuestos. Vos pensás que se han eliminado todos los impuestos al comercio exterior, salvo el de la soja, que va bajando gradualmente. Depreciación de la moneda también. Depreciación de la moneda. Los exportadores hoy no tienen necesidad de traer los fondos a la Argentina. Es decir, se ha eliminado una enorme masa burocrática para exportar. Tenemos el plan Exporta Simple, por el cual una pyme o un pequeño emprendedor puede exportar casi sin trámites. Las mejoras en términos de productividad y la inversión que ha empezado a recibir la economía tardan un tiempo en impactar en las exportaciones, pero eso ya está ocurriendo. Es un proceso que llegó para quedarse, en mi opinión. Te hago una pregunta. ¿Por qué electoralmente, o en términos de imagen, todavía no sabemos si electorales, hay encuestas que indican que a Macri le va mejor entre los pobres que entre la clase media? Bueno, yo no soy sociólogo, no soy politólogo. No, pero tiene que ver con la economía, supongo. Yo creo que hay algo muy importante que destacar, que es la creación de empleo que hemos tenido el año pasado ha sido realmente muy fuerte, una de las más fuertes también de la historia contemporánea argentina. Muchos de esos empleos todavía sabemos que son empleos en sectores de no muy altos ingresos, muy vinculados a todo el movimiento que se ha producido en la construcción. Informales. Informales. El desafío es convertirlos en formales. Estamos dando pasos importantes para ello con la rebaja de impuestos al trabajo que se ha incluido en la reforma tributaria y luego, si podemos, con el blanqueo laboral que va a ser enviado al Congreso. ¿Eso cuándo lo van a enviar? Pronto. Pero yo creo que ahí es muy importante la creación de empleo y el aumento en los salarios reales, que además fue muy marcado también en los salarios más bajos, porque habían tenido una gran caída en el 2016 y al recuperarse también tuvieron una gran recuperación en el año 2017. Ahora, hay otros sectores que no habían perdido el empleo porque tienen empleos más estables, que por otro lado están teniendo que redireccionar su consumo hacia un mayor peso de los servicios públicos dentro de su canasta, que están atravesando una situación más difícil y lo sabemos, ¿no? Por supuesto, eso trata de paliarse con la implementación de la tarifa social, pero sin duda que puede haber distintos comportamientos debido a ello. Dos fenómenos externos. Brasil, que está en una situación muy incierta desde el punto de vista de su rumbo electoral, de cómo se va a despejar políticamente el escenario de este año en las elecciones del 7 de octubre. ¿Qué significa para la Argentina esa crisis? Brasil es fundamental para la Argentina, es nuestro principal socio comercial y especialmente es nuestro principal importador de manufacturas industriales, con lo cual cuando Brasil crece impacta muy fuerte sobre todo el tejido industrial de la Argentina, sobre el sector automotor, autopartes, eso derrama sobre todo lo que tiene que ver con productos plásticos, insumos difundidos y sobre el empleo. Eso está ocurriendo. Este año las ventas argentinas a Brasil se están recuperando muy fuerte, con lo cual es muy importante. También es muy importante un Brasil estabilizado políticamente que nos permita avanzar en una agenda común para converger a un Mercosur más abierto al resto del mundo. Eso significa, a ver, yo escucho eso y escucho que hay alguna reticencia de Brasil en la firma del acuerdo con la Unión Europea. ¿Es así? Yo te diría que por primera vez en muchísimo tiempo, tanto la Argentina como Brasil están en serio intentando cerrar el acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿no? Porque durante muchos años jugamos a que queríamos cerrar ese acuerdo y alguno de los dos lo quería o los dos no querían. Esta vez los dos queremos, más allá de que alguno de los dos ya sobre el final de las negociaciones, bueno, quiera obtener algunas cuestiones específicas para algunos sectores que también son más grandes que lo que pesan en nuestra economía. Entonces, es válida
la posición de nuestro socio. Pero es muy importante que la sintonía que tenemos en este momento para poder avanzar en esa negociación... O sea, sos optimista respecto de la posibilidad de un acuerdo. Muy optimista. Se mantenga porque tenemos que avanzar en más. El Mercosur todavía tiene aranceles muy altos. El arancel promedio que tiene, el arancel externo común promedio que tiene el Mercosur es de 14%. Es el bloque comercial con aranceles más altos del mundo también. Entonces tenemos que bajar esos aranceles para ser más competitivos, para que los insumos que importamos sean más baratos y los productores de bienes finales puedan también tener entonces insumos más competitivos. Dotar las economías Aprovecho este tema, vos ahora tenés que viajar a Washington. Mañana a la noche, sí. Supongo es por la reunión del fondo. Fondo más G20, sí. Muy bien. Ahora, hay un tema que seguramente tratarás, supongo yo, que es OCDE. Bueno, porque van a estar también representantes de los países de la OCDE. Hay representantes de países de la OCDE. Si tuvieras que explicarle a un chico de tercer año del secundario qué significa para la Argentina ingresar a la OCDE o ser candidato a ingresar. Bueno, yo creo que hay dos aspectos muy importantes. Vos viste que a veces las empresas quieren certificar la calidad de sus procesos y entran en procesos de certificación ISO 9000, 9001, y donde lo más importante no es tener el sellito que después nadie te lo pide, sino recorrer el proceso que te lleva a obtenerlo. Mientras uno intenta entrar a la OECD, tiene que cumplir con determinados estándares en términos de prácticas antimonopólicas, anticorrupción, de información pública, que mejoran muchísimo la calidad del sector público y la competitividad de la economía. Así ocurrió, por ejemplo, con el milagro de Corea del Sur, que en buena medida fue una de las razones, digamos, la OECD se creó para generar el milagro japonés, pero después fue aprovechada también por Corea del Sur y aplicando a los estándares de la OECD, que era tomar de los países más avanzados las mejores prácticas, los países logran dar avances fundamentales. ¿Latinoamericanos están México, Chile? México, Chile, Colombia en proceso de acceso, ya ha sido admitida para el acceso. Perú está en la misma situación que Argentina también, Brasil también solicitando, pero sí tenemos a Chile y a México. ¿Y qué pronóstico tenés que...? Pero y la segunda cosa, sí. La segunda cuestión, ser miembro de la OECD reduce notablemente el riesgo de reversibilidad de las reformas. Una vez que uno logra que el acceso a esta casa de buenas prácticas sea un proyecto transversal a la política en la Argentina, bueno, el riesgo de que luego se revierta todo esto es mucho menor, porque perderíamos nuestra participación en la OECD. Hay quien te puede decir, pero estamos hablando de una música que pasó hace mucho tiempo y el mundo está en otra cosa, está en el proteccionismo, está en el Brexit, en Trump. No es así. A ver. No es así, no es así. Yo te diría que si bien se ha roto un consenso que duró muchos años acerca del multilateralismo, no se ha roto el consenso acerca de que el comercio es bueno para el crecimiento, para la productividad y para el bienestar de las sociedades, ¿no? Ese consenso no se ha roto, por más que Estados Unidos hoy cuestione en parte el multilateralismo y las reglas de la OMC. Pero, digamos, nadie reniega del comercio como proveedor de mejores condiciones de vida para la población. Entonces, es una etapa distinta donde no hay un consenso absoluto, pero hay un consenso básico que se mantiene y donde los cambios que han habido son marginales hoy, digamos, que tienen más que ver con cuestiones geopolíticas, en mi opinión, y donde inclusive el Brexit yo lo enmarcaría más en una cuestión de política migratoria de Gran Bretaña, de Inglaterra, que de intentar cerrarse al comercio. De hecho, Inglaterra no se va a cerrar el comercio, probablemente se abra aún más. Entonces, no creo que haya un cuestionamiento generalizado al comercio como fuente de generación de prosperidad. En Última pregunta, para que la contestes rápido. Lo que hoy te obsesiona, lo que más te preocupa, lo que ocupa más tu cabeza durante todos los días en que estás trabajando. Bueno, mi obsesión de todos los temas que tenés en tu área. Son fiscales, son temas fiscales. Nosotros logramos pasar muchas reformas el año pasado, el consenso fiscal con las provincias, la reforma tributaria, la reforma previsional,
y la ley de responsabilidad fiscal. Entonces es crucial que todo eso se aplique, se cumpla, porque no necesitamos más proyectos legislativos, necesitamos que todo esto se cumpla y necesitamos cumplir con nuestras metas fiscales, que son exigentes, especialmente el año próximo, donde tenemos que bajar el déficit a 2,2% del PBI, en el marco de una economía en la cual la reforma tributaria ya va a estar trabajando mucho más que este año, vamos a perder muchos más recursos, y en donde entonces tenemos que seguir encontrando cómo seguir bajando el gasto público, ¿no? A pesar de las elecciones. Arreglando la azotea, porque estamos en días de sol. A pesar de las elecciones. A pesar de las elecciones, como lo hicimos en 2017, donde también el gasto público consolidado de la Argentina bajó 2 puntos y tuvimos elecciones y la macroeconomía no cambió. Entonces, una macroeconomía ordenada es, yo creo que es ganadora. ¿Sí? Nico, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. Vamos ahora a un corte y seguimos con la economía porque viene Marcos Buscalia. Ya volvemos. Gracias.